Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero, al ingeniero Erwin Barrea del ENACAL. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Alberto, gracias, hermano, por acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar a propósito del invierno seguro 2020, que involucra a varias instituciones, entre ellos a ENACAL, ¿verdad? ¿Cómo están coordinando ustedes aquellas situaciones que se pueden presentar eventualmente y que son parte, digamos, de lo que ocurre en esta temporada? Pero antes, ¿qué significa para ENACAL las lluvias? Porque mientras causan algunos problemas, también la cosecha, el cultivo de la cosecha sale bien. Estamos esperando un invierno que le han llamado ustedes neutro, en ETER. Pero, ¿qué ocurre con ENACAL cuando está la temporada de lluvia? Nuevamente, gracias, Alberto. Realmente el invierno es esperado, ¿no? Por todos. Claro. Realmente, ¿no? Los campesinos, incluso hay algunos adagios, ¿no? Que dicen que te espero como agüemayo, porque para la agricultura, para diferentes menesteres de nosotros que son básicos para la vida, son importantes, ¿no? Y los estamos esperando porque realmente son necesarios después de 6 meses de estar en un periodo seco que lleguen. Obviamente en algunos lugares, por algunos temas de infraestructura, por algunos temas incluso de la misma cultura nuestra, de poner basura en los lugares donde no debemos poner, también esto conlleva algunos problemas. Y cuando hay demasiada acumulación de precipitaciones, también tenemos un problema muy complicado como el que tenemos, por ejemplo, con los hermanos salvadoreños, ¿no? Que tienen una cantidad de muertos muy significativa ya y damnificados, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista, en este caso, de los recursos hídricos, evitar la lluvia, ¿no? Evitar la lluvia. Claro, claro. Nosotros, fíjate que, por ejemplo, en la ciudad de Ocotal, por ejemplo, la ciudad de Ocotal, tenemos ahí un río, que es donde depende el abastecimiento de la ciudad de Ocotal, el río Dipilto. Ya en los últimos días, prácticamente de abril de la semana, nosotros estábamos atendiendo una situación muy complicada en Ocotal. Prácticamente teníamos un refuerzo de hasta 10 cisternas, ¿verdad? Y realmente estábamos implorando, realmente, literalmente, que comenzara a llover, porque el problema en Ocotal se suspende o se elimina inmediatamente una vez comienza a llover. Entonces nosotros, como hemos comentado en algunas ocasiones, nosotros llevamos un monitoreo quincenal de todas nuestras fuentes, ¿verdad? Y ahí se puede notar entonces realmente cómo incrementa la cantidad de agua, disponibilidad de agua en el río, que permite normalmente o normalizar el abastecimiento a como estaba en la ciudad antes de que se profundice el verano. ¿Verdad? Otro caso particular es el caso de ahí tenemos tenemos una gráfica ya del caudal de Dipilto. Ese, por ejemplo, el caudal de Dipilto, si vos te fijas cómo veníamos, prácticamente esos son litros por segundo, prácticamente ya estábamos operando, reforzando las operaciones con cisternas para las partes más altas, las partes más alejadas, llegamos a tener hasta 10 cisternas, pero fíjate bien, apenas comienza la lluvia a caer, como la curva eleva completamente, y ese levantamiento en la curva significa mayor disponibilidad de agua en el río, pues así se lee esa curva. Claro. Estábamos con 300, 100, 300 comenzó a llover, y ahorita prácticamente tenemos hasta 1689 litros por segundo, que es una cantidad de agua que nos da para Ocotal y podría darnos para toda Nueva Segovia. Entonces, ese es un tema importante. Podríamos ver otro tema fundamental, la laguna de Azozosca. La laguna de Azozosca, durante todo el verano igual, siempre viene un tema de crecimiento. Este verano fue duro, pero además, por el mismo tema, el coronavirus, el consumo de agua para lavado de manos, para lavado de ropa, para... acuérdate que es fundamental, ¿no? El lavado de manos. Entonces, los volúmenes, el consumo en las redes ha sido muy grande. Nosotros tenemos un indicador que lo cruzamos con la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, y realmente estuvimos viendo caudales que estaban llegando en la planta durante el verano puro, casi como caudales de invierno, que obviamente aumenta el caudal en la planta por todo lo que se infiltra en la red de agua de lluvia. Entonces podemos ver, por ejemplo, un gráfico esperanzador que, a pesar de todo las dificultades que usted mencionaba, que trae el invierno, que trae daño, por otra parte sí creo que es el momento que nos permite reabastecernos en nuestras reservas estratégicas de agua, que nos van a permitir realmente poder asegurar o seguir asegurando el abastecimiento de agua a la gente después termina el invierno y comenzamos la parte seca del verano. Entonces creo que ese es un tema que es importante.
el invierno no todo es malo. Lo que sí creo que hay mucho que seguir trabajando es el tema cultural que tenemos nosotros con respecto al manejo de la basura. Nosotros mirábamos imágenes ahí, por ejemplo, el Cauce del Dorado, o sea, las cantidades en toneladas de basura que están acumuladas ahí, no debería ser, pues, ¿verdad? Yo creo que no debería ser, pero igual. Entonces, las fuentes de agua recargan, pero en Anacal, en el invierno, hay un fenómeno que aparece, que es el tema de los pozos de visita, los manjoles que llamamos. Igual, ¿no? Existe, por alguna manera, botellas, se introducen botellas, plásticos en las tuberías. En algunos otros casos, muchas casas de nuestros pueblos conectan el drenaje pluvial al drenaje sanitario, lo cual entonces cuando comienza a llover, eso provoca en algún momento el colapso de las redes. Entonces para eso tenemos cuadrillas listas que están, cada vez que pasan estos eventos, andar detrás. Después nosotros, igual que la alcaldía está sacando las botellas de los cauces, en acá le está sacando tierra, sedimento, botellas, plástico de los pozos de visita, de los manjoles, para que realmente el agua pueda drenar a como está diseñada y realmente vuelva todo otra vez a su normalidad. Porque es un tema recurrente que solo se ve en los inviernos, pero es un factor que está ahí, y creo que entonces que en la medida que nosotros sigamos trabajando como población, como familia, eso va a venir aminorando. Yo diría que es un tema prácticamente en algunos casos casi como un efecto provocado por un mal comportamiento de nosotros mismos, ¿no? Que agarramos la bolsa plástica, la tiramos una botella. En algunos lugares abren los pozos de visita y los usan también como recipientes de basura, no sabiendo que en un corto plazo después tenemos un efecto que es peor, porque lo que provoca un manhole estanqueado, una tubería tanqueada, es que las aguas de tu casa en algún momento no puedan salir y se regresan. Pues entonces es un tema que nosotros lo tenemos incluso como un punto dentro del programa que tenemos y el plan que tenemos, ya entrando un poco en el plan de invierno, con nuestros hermanos del SINAPRED, es un tema que nosotros le damos una fundamental importancia, ¿no? Porque tiene que ver con salud, ¿no? Los temas prioritarios para nosotros: hay un pozo, un manhole, está taqueado, hay retención de agua en casa. Esos son los casos que nosotros atendemos a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día, ¿no? Porque sabemos que hay familias afectadas directamente. Entonces, es un tema de que se circunscribe también en un plan mayor, ¿no? En ese plan que estamos hablando, el plan invierno, okay, las lluvias traen beneficios, pero también traen algunos problemas que tenemos que trabajarlo como sistema, ¿no? Nosotros en la CAL, como una institución de primera respuesta por tratarse del agua potable, formamos parte del consejo del SINAPRED, ¿no? De la dirección de un primer equipo de respuesta del SINAPRED, que estamos atendiendo en coordinación con los hermanos de la energía eléctrica, en este caso con nuestros hermanos de la CREL, con nuestros hermanos de Norte y Sur, con nuestros hermanos de las alcaldías municipales y obviamente con las comunidades, con los protagonistas de los barrios. Estar atentos en el centro de operaciones especiales de emergencia que tenemos como Enacal, que están los números telefónicos, los vamos a compartir luego, donde ahí existe un personal 24 horas. No estoy hablando del 127 que alguien llama y lo atendemos también. Estamos hablando de otro centro donde tenemos monitoreo a todas las delegaciones departamentales a través de radio, teléfono, y estamos monitoreando unos 209 puntos críticos que hemos identificado a nivel nacional, que están relacionados sobre todo a puntos, por ejemplo, donde ya sabemos que recurrentemente cuando se crece un río daña una tubería, porque definitivamente la opción técnica para que no se vuelva a hacer es muy costosa. Entonces se espera que baje el río, volvemos a componer la tubería y volvemos a restablecer. Ese es un tipo de incidencia que está incluido en estos 209 puntos, pero igual en esos 209 puntos tenemos casos como esos que te mencionaba, lugares que son críticos para nosotros, que los tenemos identificados, que siempre que llueve tenemos problemas con los pozos de visita, tenemos problemas en algunos casos donde trabajamos con plantas de tratamiento, el mismo Cotal, por ejemplo, después de estar en el verano con una escasez de agua, durante comienza el invierno. El problema que tenemos ahí entonces, como viste el gráfico, ya tenemos caudales sobre excedentes para trabajar la planta, entonces aparece un problema de turbidez en el agua. Entonces hay que parar la planta un poco, porque la planta tiene una capacidad, la turbidez, que el agua se pone turbia, ¿no? Porque se revuelve el agua.
entonces la planta tiene un cierto nivel, un rango para trabajar, entonces hay que parar un rato la planta y esperar a que vuelva otra vez a bajar un poco la turbidez al rango establecido para la planta y volver a normalizar el servicio de agua potable. Básicamente, otro problema que tenemos es el tema de la afectación de la energía eléctrica. Ahí tenemos, por causa de la energía, caen árboles, las líneas mojadas normalmente que nosotros trabajamos en 3 fases quedan en 2 fases, eso no nos permite arrancar los equipos. Entonces ahí tenemos una estrecha coordinación, incluso una línea directa de comunicación con el gabinete de energía, ¿verdad? Donde estamos prácticamente, es una prioridad fundamental atender lo que son circuitos eléctricos que atienden equipos de bombeo de Nacal, con la finalidad de que una vez que hay una afectación, si hay 3 afectaciones, lo primero que vamos a priorizar siempre es normalizar el circuito donde tenemos la mayor cantidad de bombas, para que en este caso normalizamos el agua, pero igual normalizamos la energía, igual normalizamos el agua. Es decir, existe todo un tema de coordinación interinstitucional como sistema que está también cruzado con toda la preparación interna de la empresa. Nos preparamos con cuadrillas, tenemos hasta 90 cuadrillas propias de la empresa, pero igual tenemos identificado en las diferentes partes del país empresas que prestan servicios similares, eléctricos o de electromecánica, que nos permitan en algún momento de una emergencia poder no mover un equipo desde Managua o de Telicia. El problema es en Jalapa, por ejemplo. Si nosotros tenemos identificado que ahí hay alguien que presta un servicio en esa misma dirección, se contrata y el tiempo de respuesta se reduce pero considerablemente. Coordinaciones con las alcaldías municipales para el caso de utilización de cisternas, con el ejército mismo para el tema de algún acceso que no podamos tener. Es decir, existe todo un grupo de trabajo que está coordinándose diariamente, llamándonos, pasándonos partes en los diferentes ya centros de operaciones que están establecidos para nosotros estar haciendo los partes y de esa manera nosotros tener asegurado, no que no se dé el problema, porque el problema se va a dar cuando llueva. Lo que estamos asegurando y nos disponemos en ese sentido es que el tiempo de respuesta sea el mínimo. ¿Ya? Si no vamos a esperar días para ir a restablecer, la idea es restablecerlo lo más pronto posible y en cuanto nomás las condiciones lo presten, porque ese es otro tema. A veces queremos trabajar rápido en la parte eléctrica. Si hay mucha rayería, hay muchos temas de tormenta eléctrica, nuestros compañeros no pueden arriesgar su vida. Hay que esperar que baje, pero son temas nada más de condiciones siempre atmosféricas para que los compañeros lleguen a trabajar, ya sea en la tubería reventada, en la parte eléctrica. Ahí tenemos una excelente relación con nuestro hermano Salvador Marcel en Enatrel, con nuestros hermanos de Norte y Sur, con el ingeniero Gustavo Acosta. Es decir, tenemos un equipo de trabajo que creo que nos permite realmente poder estar preparados para darle respuesta a la población durante esta temporada de invierno que, según todos los pronósticos de nuestros especialistas del INETER, el ingeniero Vaca, el ingeniero Milán, va a ser una temporada bastante activa, ¿no?, en el tema de agua, que nos llama a prepararnos mejor, pero que al final, ¿verdad? Al final, cuando termine la temporada, vamos a tener con nuestras reservas de agua, gracias a Dios esperamos, bastante recuperadas, que nos permitan realmente hacerle frente de una mejor manera al próximo verano. Quiere decir que la parte que estaban abasteciendo, como usted lo decía, con cisternas, eso ahorita no. Sí, es automático, ¿no? Ya se resuelve totalmente. Se resuelve. Es que en Ocotal, con la primera lluvia que cayó, prácticamente nos permitió normalizar. Mantuvimos ahí las cisternas porque el invierno no se establece inmediatamente, pero ya prácticamente el invierno está casi establecido. Entonces nosotros en esa manera comenzamos a movilizar cisternas. Eso también le da un alivio a la empresa porque eso tiene un costo elevado también de estar manteniendo cisternas, es un costo muy grande, y entonces eso nos permite también reconcentrar cisternas y algo que es mejor, comenzar a abastecer por las redes a la población, porque eso también le permite una mayor comodidad y una mayor seguridad incluso sobre el agua que se está utilizando a través de las redes que por una cisterna. 127 es el número para cualquier emergencia. Nosotros tenemos un número de llamado gratuito que es el número 127. Yo después te voy a dejar, Alberto, para que lo compartamos con nuestras comunidades, el número de nuestro COE y nuestros números de emergencia, porque además del 127 tenemos números específicos de celular, líneas específicas que caen en este centro de operaciones especiales, donde te digo que tenemos compañeros las 24 horas del día,
con un nivel de decisión. Es decir, ahí están directores de NACAL que por roles a lo largo del tiempo existe siempre un director con capacidad y con posibilidad de toma de decisiones que pueda resolver una situación en cualquier hora del día o de la noche. Permítanos ir a una pausa y cuando regresemos veamos cómo marchan los proyectos emblemáticos que ustedes tenían, ¿verdad? Porque hay lugares donde se ha avanzado y donde no se soñaba que iban a tener proyectos de agua. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos, amigos televidentes, los proyectos, ingeniero, que están en curso, ¿no? Que van a tomar su tiempo. ¿Cómo van? Se me ocurre preguntar por Bluefield, se me ocurre preguntar por algunos que son emblemáticos, ¿no? Sí, nosotros este año, Alberto, tenemos un programa de inversión pública. Nuestro gobierno ha destinado y ha priorizado durante los últimos, prácticamente desde que llegó al poder el comandante Daniel en 2007, el tema del agua potable ha sido una prioridad. Y esa forma, como dice nuestro hermano Iván Acosta, ministro de Hacienda, decime dónde pones tu plata y te voy a decir cuáles son tus prioridades. Cuando uno ve el presupuesto de la República y uno ve la asignación que tiene el tema del agua potable y saneamiento, ahí no hay más que decir, pues estás diciendo que esa es una prioridad para el gobierno de Nicaragua, el tema del agua y saneamiento. Este año tenemos un presupuesto de unos 3.300 millones. Nosotros a esta fecha, ya a corte de mayo, estaríamos llegando prácticamente ya casi a los 1.000 millones, ¿verdad? Esperamos en el resto que falta del año terminar de ejecutar. ¿Qué nos permite eso, Alberto? Prácticamente nos permite ahorita en Nicaragua trabajamos prácticamente simultáneamente en 30 ciudades. 30 ciudades con proyectos que los tenemos en diferentes estados, ¿no? Hay un gráfico por ahí que podríamos mostrar para ilustrar un poco mejor y de una forma más clara. Tal vez lo pone... nosotros tenemos... ahí tenemos, avance de ejecución de obras de agua potable. Sí. Vos mirá, en ese cuadro nosotros tenemos ahorita 14 proyectos de agua potable en ejecución. Muchas de esas ciudades, Alberto, nunca han tenido un sistema de agua potable. En algunas lo que se está mejorando son los horarios de abastecimiento. Eso es importante recalcarlo. Además, ese cuadro nos dice mucho a nosotros que este gobierno está haciendo mucho por esta pandemia y por otras pandemias que van a venir, otras enfermedades que van a venir. ¿Cómo Bluefield va a poder enfrentar una pandemia como Bilwi, va a poder enfrentar un problema sin agua potable? Gracias a Dios, Bluefield y Bilwi este año tenemos todo el empeño que este año van a tener 24 horas de agua al día, que les va a permitir poder estar listos para enfrentar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de pandemia, y realmente vamos a poder tener, tengo yo la fe y la confianza en ver una disminución en cualquier tipo de enfermedad que estén relacionadas con el tema del agua. Fíjate bien, ahí tenés a Bilwi con el 95%, el proyecto de agua potable de Bilwi, Bluefield el 93%, Riva el 76%, y así sucesivamente puedes ver el Rama, La Esperanza, Santo Tomás, Acoyapa. Ese Santo Tomás y Acoyapa son extensiones. Ya, nosotros tuvimos un recurso ahí remanente de ahorro prácticamente, y están invertidos más en Acoyapa y Santo Tomás, en Catarina, Niquinomo, San Juan de Oriente, Nueva Guinea, Tola, Nandaime y San Juan del Sur. Voy a detenerme en Niquinomo. Estuve el otro día en ocasión del aniversario del general Sandino y también vi que tenían el proyecto de las aguas negras. Sí. ¿Verdad? Va acompañado. Así es. Tenemos dos cuadros, Alberto. Si vos te fijas ahí, tenemos 14 ciudades en agua potable, pero la otra filmina dice entonces que tenemos 16 ciudades en alcantarillado sanitario. Es decir, venimos trabajando simultáneamente el agua potable y el alcantarillado sanitario. Siempre hemos dicho, ¿no?, que solo poner agua potable al final te genera un problema indirecto, ¿no? Porque mucha agua en las calles también trae un problema de salud. Entonces, en esa medida venimos detrás con el proyecto de agua potable. Bilwi ya cerrado, 100%. Bilwi lo tenemos finalizado, 100% el alcantarillado sanitario. Estamos esperando terminar el proyecto de agua potable para que ya la gente comience a tener agua y comience a tirar agua y pueda surcar el sistema de alcantarillado sanitario. Huigalpa, un proyecto enorme que tenemos para toda la ciudad, el 88%. Condega el 70%, Masaya el 68%, Santo Tomás y Acoyapa, que son extensiones que seguimos haciendo, lo tenemos el 50%, y ahí tener los pueblos blancos, que le llamamos Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente, los tenemos en el 20% del alcantarillado sanitario, y vamos casi parejos pues con el agua potable y el alcantarillado sanitario. Va a ser una sola afectación de romper calles, y eso prácticamente vamos a salir con los dos componentes juntos. Tenés Rivas, el alcantarillado sanitario, Rivas también estamos trabajando en el proyecto de agua potable, y tenemos Rivas, ahí tenemos Tola, Nandaime, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Barrio La Primavera aquí en Managua. Es decir,
Sí, En el caso de San Juan del Sur, en la anterior Filmina, sí. hay un proyecto de agua potable, ¿verdad? Sí. Y en el caso de la alcantarilla También tenemos alcantarillado sanitario. Sí, Es lo que porque- pasa... te digo esto porque le digo esto porque allá ha crecido Claro. y vienen las urbanizadoras y Así es. después de Managua dicen que es el lugar donde más se construye, San Juan del Sur. Sí, San Juan del Sur. Ahí vamos a poder ver, creo que está en otra filmina más adelante que vamos a compartir. Ahí tal vez podemos ver en esa filmina que está ahí. Además de eso, Alberto, que nosotros tenemos en ejecución, también tenemos otros procesos de licitación que entre junio y diciembre esperamos nosotros que los tengamos contratados. Ahí estamos entrando ya con el programa nuevo del BESI. ¿Verdad? Hay unos fondos todavía que nos quedan del BID y del gobierno, por supuesto. Ahí tenemos 9 sistemas más que vamos a trabajar ahí. Si vos te fijas, el 9º dice San Juan del Sur. Es decir, va a ser la ampliación del alcantarillado. Ese es alcantarillado sanitario. Entonces vamos a estar contratando este año también el alcantarillado sanitario de San Juan del Sur. Vamos a ampliarlo, vamos a mejorar la planta, porque realmente San Juan del Sur ha crecido enormemente. Entonces San Juan del Sur vamos a tener también, estar trabajando este año ya en el agua potable y el alcantarillado sanitario, mejorándolo. Pero igual vas a tener el alcantarillado sanitario de Bluefields, ¿verdad? Ya con Bluefields iniciamos el alcantarillado sanitario. Vamos a iniciar el alcantarillado sanitario de Chinandega. Recientemente inauguramos el año pasado Chinandega. Chinandega quedó con una cobertura del 100%, prácticamente 24 horas agua al día las personas de Chinandega, toda Chinandega. Tenemos Ciudad Darío y Las Calabazas en alcantarillado sanitario, Jinotepe en agua potable en León. Ese proyecto de León es enorme. Y aquí donde te digo yo el tema de las coberturas, Alberto. León no es que la gente, ahí tenemos un nivel de cobertura, Claro. pero los horarios de abastecimiento se han venido deteriorando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la ciudad, las últimas inversiones, según investigaba yo en León, gruesas en agua potable, fueron en los 70, 75, 76. León creció prácticamente 3, 4 veces más grande y ahí sí, se han ido ampliando las redes. Entonces ahora se va a hacer una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares y se va a dejar completamente, se van a hacer campos de pozos nuevos, se van a sustituir más de 75 kilómetros de tubería, por ejemplo, en asbesto cemento, que ya son tuberías obsoletas. Sí. obsoletas. Y la idea entonces es dejar León, una ciudad por todo lo que significa y por su tamaño y la importancia que significa, va a quedar prácticamente con un sistema nuevo proyectado para los próximos 30, 35 años de crecimiento. Tenemos el alcantarillado sanitario y el agua potable en Moyogalpa y Altagracia, ¿verdad? Nuestra isla de Ometepe va a tener ahora las dos ciudades fundamentales, agua potable y el alcantarillado sanitario y el agua potable en Nueva Guinea, que estamos retomándolo, y como te mencionaba, el alcantarillado de San Juan del Sur. Esos proyectos, Alberto, cuando nosotros los contratamos, esos proyectos van a atender más o menos a unos 381,000 protagonistas en agua potable y 229,000 en alcantarillado sanitario. Es decir, cuando vemos nosotros estos proyectos, son proyectos, yo le llamo que son megaproyectos, pues son proyectos enormes que realmente tienen una afectación en toda la ciudad y que realmente estamos hablando de restitución de derechos de miles y miles y miles de familias. Es decir, sin ninguna discriminación, como lo digo yo, de ninguna discriminación ni religiosa ni política. El derecho humano a la gente es tener agua potable y alcantarillado sanitario, y el comandante Daniel, la compañera Rosario, en este gobierno ha sido una orientación, ¿no?, que nosotros debemos de trabajar incansablemente por restituir este derecho a la población, ¿verdad?, sin verlo como un negocio, porque realmente el agua potable no es un negocio en este país, es un servicio que el gobierno lo provee, ¿no?, con una tarifa subsidiada, ¿verdad?, pero en esa medida también se interesa en que le llegue el agua a todos y que sea el servicio, el mejor servicio posible, ¿no? Entonces este tema nos lleva a mover grandes volúmenes de inversiones. Nosotros hemos hecho unas estimaciones, Alberto, que desde el 2007 que el comandante llega al gobierno con estos fondos que prácticamente ya tenemos asegurados y firmados con estos convenios, estamos hablando de no menos de $1,000 millones que se han invertido en el tema de agua potable y saneamiento. Es una cifra que cuando uno ve hacia atrás periodos anteriores, es una cifra sin precedentes realmente, que un país invierta cantidades en estas magnitudes que realmente nos van a permitir alcanzar indicadores de cobertura. Alberto, ahora hablando de cobertura, correcto, muy importante. Yo escuchaba al ingeniero Mansell ayer hablar de la cobertura en alcantarillado, que vos le decís que se va a quedar ya sin trabajo. Pero es que entre más te vas arrimando al 100 es un poco más complicado, porque ya te van quedando los lugares más alejados. Fíjate que nosotros ahorita con 3 o 4 proyectos de los grandes que tenemos,
que vamos a finalizar el agua potable, por ejemplo, en Bilwi, en Bluefield y con el agua potable, esos proyectos grandes, fíjate que eso nos va a permitir, por ejemplo, sin contar todo lo otro que pequeños que estamos haciendo, pero solo en esos proyectos, terminando Bilwi, Bluefield, el RAM y la Esperanza, prácticamente en esas ciudades no hay nada, Alberto. Ahí sí vamos a marcar cobertura. En León la cobertura no la marcamos mucho porque lo que hacemos es mejorar servicios, horas de servicio y tal vez algunas 4.000 familias que están por ahí que han ido creciendo el pueblo y les aseguramos una nueva conexión. Entonces es poco pues, en relación al pueblo. Pero Bilwi y Bluefield prácticamente todo es cobertura. Vamos a pasar del 90.4% que cerramos el 2019, estamos esperando cerrar con el 94.5% de cobertura en agua potable urbana, con horarios de abastecimiento buenos. Solo te estoy hablando de 3 proyectos o 4 proyectos que estamos finalizando. Claro, si usted fija, ahí tenemos claro. 40, si al finalizar este año posiblemente, una vez que se adjudiquen estos proyectos, estaríamos hablando prácticamente que en algún momento vamos a tener intervenidas hasta 40 ciudades, entre agua potable, alcantarillado sanitario, lo que también denota la cantidad de empleo que hay, que creo que nos debe dar mucha esperanza, que este país está avanzando, este país está caminando. Nos dicen a veces que por qué seguimos trabajando y que por qué no nos quedamos en casa, cómo vamos a parar el sistema de agua potable. Entonces la gente no podríamos asegurar el servicio de agua potable. Tomando todas nuestras medidas con nuestros compañeros trabajadores, estamos trabajando las 24 horas del día para asegurar el abastecimiento de agua a la población, que hay un tema fundamental sobre el lavado de manos, y si no tuviéramos agua en las redes, entonces, si todos nosotros nos fuéramos a encerrar, ¿y ahí cómo le vamos a hacer llegar el agua a la gente? Este es un tema que lo trabajamos con nuestros compañeros trabajadores y creo que realmente hemos tenido una buena, comprensión de los compañeros de que cuidándonos bien sobre la fake news, sobre tantos temas que te meten en las redes, cuidándonos, nosotros podemos seguir avanzando en este caso en nuestra principal acción, que es asegurarle el agua a la población. Y en el tema de alcantarillado sanitario, Iván, Alberto, nosotros podríamos alcanzar hasta el 50.8, hasta el 53.9% de cobertura finalizar este año, con 3 o 4 proyectos. Nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos, hay imágenes de los proyectos que estamos ejecutando, claro. Para que la gente pueda ver, esas imágenes, Alberto, son de ahora, son recientes, de la semana pasada, algunas de ayer incluso, claro. Que te muestran que la gente está trabajando. Nosotros estamos trabajando, no nos hemos parado, porque necesitamos, tomando todas las medidas de precaución y de seguridad para poder realmente avanzar y poner al país en una posición con una mejor cobertura de agua potable y saneamiento, que son básicas para el combate de cualquiera de estas pandemias, porque esta no va a ser no va ni la primera ni la última, ojalá fuera la última, pues, pero seguramente van a seguir llegando. Y el tema de la cobertura, Alberto, estaríamos en 53.9 una vez que finalizamos estos proyectos, al realizar el 2021, viniendo en el 2007 del 30%. Es decir, estaríamos pasando en el alcantarillado sanitario del 30% en el 2007, cuando el comandante llega al poder, hasta el 53.9% una vez que nosotros tengamos finalizado estos proyectos en el alcantarillado sanitario, y en agua potable del 65% hasta el 94.5% en cobertura en lo que es el agua potable urbano. Bueno, estoy hablando y destaco que nosotros trabajamos en la parte urbana. Igual así nuestros hermanos del FISA vienen avanzando en el tema de la restitución al derecho en el agua rural. Ahora, los recursos son escasos siempre, ¿no? Y el agua hay que cuidarla. Y en ese sentido, pues, las poblaciones van creciendo. Sí. Y ustedes van adelantándose a eso, ingeniero. Sí. Normalmente cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, como en León, cuando uno interviene en toda una ciudad, te da esa oportunidad, porque el que diseña el proyecto completa todo lo que está, pero además hace una proyección de pozos, de tanques, de redes, que permitan después, porque ya estamos claros, existen unas fórmulas, ¿no? Para decir, en esta área aquí va a crecer una X población, entonces ya se dejan las instalaciones listas para que una vez que crezca esa población nosotros podamos tener a demandar. Es diferente cuando tenés una intervención puntual, resolver el problema ahí, pero no estás viendo el problema. Entonces creo que la mayoría de estos proyectos que nosotros estamos ejecutando, como prácticamente se ha intervenido toda la ciudad, Rivas, por ejemplo. Rivas es un proyecto que ahora va a tomar agua del lago. Imagínate la fuente que vamos a tener ahora en Rivas. Obviamente ya se están dejando diseñadas,
tanques, redes, las principales tuberías, para que si después un barrio nuevo surge por ahí, cerca del casco urbano, sea muy fácil poder asegurarle un servicio de agua potable a como se lo merecen las familias de Nicaragua. Vi Tola también ahí, eso Ahí es está Tola. es un Tola, centro de crecimiento del turismo, pues, de la industria turística, pues está medio fregada ahorita. Si te fijas, Alberto, uno aparte de esos proyectos tiene un componente realmente que estaba enfocado, y así fue enfocado con el tema del BID, a trabajar en ciudades turísticas, con un potencial turístico, ¿no? Con el BID se organizó ese programa de cara a un poco, pues, incluso antes del golpe, en esos tiempos, para reactivar la economía de una mejor manera. Entonces nosotros estamos trabajando un corredor que viene San Juan del Sur, Tola, los Pueblos Blancos y la isla de Moyogalpa y Corinto en alguna medida. Es decir, se priorizaron ciudades que tienen potencial turístico y que actualmente carecen o tienen muchas deficiencias en cuanto al agua potable y saneamiento. Entonces, una parte de ese programa está combinado con un tema realmente de fortalecimiento del sector turístico. Y por eso es que vos mirás esas ciudades incluidas ahí y que además tenían la deficiencia del agua potable y saneamiento. Pero ahí podríamos sumar también Masaya, que ya prácticamente lo estamos finalizando, Granada, que está prácticamente finalizado, Rivas, ¿no? Que tienen bastante potencial en el sector turístico para realmente potenciarlo. Pero ahora si nos vamos al otro lado de Bilwi Bluefield, obviamente con la carretera de Bluefield, con el agua potable de Bluefield, con el alcantarillado sanitario de Bluefield, con el hospital de Bluefield seguramente su potencial va a crecer, digo, de forma muy significativa. Igual podríamos decir que en el caso de Bilwi, ¿no? Se está construyendo la carretera, se está finalizando el interconectado. Es decir, es una integración real y completa del Pacífico con la costa Caribe gracias al esfuerzo del comandante Daniel y este gobierno. Por último, los problemas. Algunos problemas, digamos, ha mencionado algunos que tienen que ver con cuando la gente bota basura, pues en los desagües y todo eso, los manjoles, los taponean, crean problemas luego. Y el tema de la contaminación, ingeniero, es decir, cuando hay una urbanizadora que no cumple con lo que está establecido, con lo que presenta que va a hacer y no lo hace, Sí. generalmente hay un problema ahí, y hablo de las contaminaciones de las fuentes hídricas, pues que podría ser un problema. ¿Cómo lo están manejando? Sí, mira, hay un problema que se generó en algún momento. O sea, la ley dice que cuando alguien va a hacer un proyecto, sea urbanizadora, quien sea, incluso en Nacal hace un proyecto del alcantarillado sanitario de Rivas, y yo tengo que ir al Marena a pedir un permiso o tengo que hacer un estudio de impacto ambiental según la categoría del proyecto. Correcto. Igual, no, se supone que todas estas urbanizadoras establecieron todo, cumplieron con todos sus requerimientos en el Marena, en el ANA, para el tema de la perforación de los pozos. Al parecer ha habido un problema en el interín ahí de que una vez que construyen el sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, muy bonito, muy mantenido, te vendo la casa, Alberto, la vendo bien, y una vez que vendo la casa y está todo bien, nos olvidábamos de operación mantenimiento, nos olvidamos de eso, entonces los sistemas comienzan a decaer. Entonces viene una solicitud y viene el urbanizador y dice, miren acá, hágase cargo de este sistema. Espérate, pero ese sistema podríamos hacernos cargo nosotros, porque al final es una responsabilidad del Estado, pero ese sistema usted me lo tiene que entregar cumpliendo con todas las normativas del vertido, si son una planta de tratamiento de aguas residuales, y cumpliendo con la calidad del servicio que le está proveyendo a la población, porque normalmente después que han sacado algún usufructo del proyecto, entonces ahora te vienen a decir, sí, toma, aquí agarrarlo, pues, ahora verlo vos, ahora, sí. Pues, mira, yo no sé de eso, yo no sé de agua potable, Tomás, vos sos el especialista en eso. O lo que hace entonces, una urbanizadora es tirarle el agua a la otra que está más abajo. Alberto, porque aquí hay regulaciones que te indican, de acuerdo con lo que he conocido, que tienen que hacer sus pozos de absorción, o tendrían que hacer sus lagunitas ahí donde el agua va. El agua es pluvial, te hablo, ¿no? O en algunos casos, no las hacen. Y en algunos casos, Alberto, ponen unas estaciones de bombeo para no tener esas plantas de tratamiento en medio de los barrios. Correcto. Para bombearse a las redes de alcantarillado sanitario y que vayan a la planta de Managua. Correcto. Esa es la solución ideal. Pero hay un costo de energía, hay un costo que estar operando. Entonces, a la hora de vender la casa y eso, ellos resuelven. La gente por la necesidad compra también.
y después está el problema. Obviamente, O una cuando planta de tratamiento en medio de un barrio va a tener problemas de olores. Siempre, Al inicio vos no siempre. lo sentís, pero al día. Y es que llegan a un tema de que llegan a construir casi prácticamente a la orilla de la malla de la planta, ¿no? Sí, Es claro. decir, no quieren desperdiciar, pero ni un milímetro del área. Ni siquiera medio metro. Ah, sí. y entonces ahí lo tean y ahí La planta a veces es el muro de la primera planta es casa. el muro de la casa. ¿Y cómo Sí. se pone a pensar que esa planta en algún momento no va a tener olores, hermano? O sea, son aguas residuales las que se están tratando. No existe una tecnología todavía, a no ser que sean empaquetadas y tecnologías de otros países que sí existen, pues, pero que son tecnologías de muy caro costo, pero así estamos. Entonces, nosotros hemos tenido casos que el urbanizador desapareció y quedaron las aguas corriendo, las hemos ido a intervenir por un tema de No, y la gente no tiene la Estado. culpa. Y la gente no tiene la culpa. La gente no Le tiene la culpa. No, porque a veces venden en lugares donde no hay agua. Y la gente ya compró la casa Ese y es dice, el aquí no otro hay tema, agua. ese es el otro tema. Ellos solicitan una factibilidad, en la escala la denega la factibilidad, o le dice, tenemos factibilidad para darte horarios de tal hora a tal hora. Si querés factibilidad, tenés que instalarle un tanque a la gente. No le instalan el tanque a la gente, entonces le venden la casa a la persona, entonces a los meses, 2 meses de estar viviendo, ahí vas a ver vos. Demandamos en ACAL porque eso no tenemos horas. Entonces es un tema creo, es un tema también conciencia, ¿no? Un tema de conciencia, porque del otro lado, el que compra realmente tiene una necesidad. En algún momento ves la ganga, decimos, bueno, yo quiero mi casa, quiero comprar. Y después, aquí hay urbanizadoras famosas, que no quiero mencionar los nombres, Claro, que incluso cuando llueve pareciera que están, no sé quién diseñó esas cosas, pues, pero dejan mucho que desear realmente. No, y ya no digamos los vicios ocultos, pues dicen que van a meter Es cuatro que varillas, ya no son ni tan ocultos, Alberto. ya son evidentes. Ya son vicios evidentes. Son evidentes. Yo creo que están cambiando el concepto de vicio oculto ahí. También ya una estafa evidente. Sí. Yo le agradezco, ingeniero, el tiempo nos ha alcanzado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto. Y bueno, qué alegre por todas estas ciudades, verdad, que se están viendo beneficiadas por todos estos proyectos. Y ya saben, la línea 127. Y aquí tenemos los números para que aquellas personas, los de Managua, pueden grabar los de Managua. Los de Río San Juan ahí lo tienen Jinotega, arriba, Granada, la Madrid. idea es, ¿verdad?, para hacer más rápida la respuesta, que en Huaco llamen a Huaco, ¿verdad? Porque si no se satura la línea en Managua y entonces nosotros tenemos respuesta en cada uno de esos lugares. Entonces, pero igual, pueden llamar al 127, se retoma la llamada, pero siempre va a ser más eficiente que llamen a la parte más cercana local. Correcto. Con esto nos vamos. Gracias, ingeniero, de nuevo. Vamos a la pausa, no se vaya, ya regresamos.